Jóvenes, es un gusto saludarlos de nuevo. Pues esta vez no ofrezco mantenerme dentro del límite de tiempo acordado porque vamos a agotar el contenido de 2 semanas. Además, hay temas muy interesantes que me gustaría compartirles, así que me tomaré el tiempo conveniente. No me voy a extender, pero sí voy a usar el tiempo que sea necesario. Bueno, la semana 10 les presenta el tema de la economía y la sociedad de Guatemala y los grandes logros en términos laborales que se consiguieron desde la llegada de los gobiernos democráticos o gobiernos de la revolución que se le conocen, los cuales comprenden el periodo de 1944 a 1954. Ya se los he dicho que lamentablemente el libro no agota muchas cosas, pero ustedes a través de la investigación van a comprender por qué sucedieron tantas cosas, en qué contexto llega a la presidencia Juan José Arévalo Bermejo y en qué contexto deja la presidencia Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, pero bueno, la verdad que son cosas muy novedosas, pero ustedes lo tienen que investigar. Pero bueno, nos dice ahí la importancia de que desde los gobiernos de la revolución hay unas jornadas de trabajo con horarios establecidos y hay salarios. El problema es que con esas jornadas de trabajo no son suficientes eh, para representar un beneficio para el trabajador. Porque ahora el capital busca siempre cómo explotar o obtener una tasa de ganancia del trabajador que se llama plusvalía, que es un tiempo de trabajo no remunerado. Entonces ahora ya hay jornadas de trabajo. O sea, ya no se le puede pedir al trabajador un tiempo extra porque se le tiene que pagar esas horas extra. Así que el capital lo que pide ahora es una jornada de trabajo más intensa y ellos llaman algo más, un tiempo más productivo para alcanzar los logros que se quieren en un tiempo más o en el tiempo de la jornada que dice su contrato. Entonces, yo he escuchado el caso de muchas personas que regresan de Estados Unidos y cuentan cómo allá el trabajo es deprisa, pues, es rápido. Pero en realidad, al final sí trabajan menos tiempo, pero es un tiempo más cansado. Entonces, esos son ciertos riesgos que se corren hoy día y que el capital busca siempre cómo obtener su beneficio. Por otro lado, quisiera hacer esta observación. Hoy tenemos un salario mínimo establecido, pero no funciona así. Entonces, les quería compartir este dato que en algún momento discutí con mis estudiantes de primero básico respecto a que el salario promedio en el sector comercio es de 2.521 quetzales. El problema es que ese es el promedio, pero para hombres el salario dentro del mismo sector comercio, el promedio es de 3.370 y para mujeres es de 1.852. Esa gran variación entre lo que gana un hombre y gana una mujer es algo muy interesante y que no puede quedar fuera del análisis. Y usted lo debe de tomar muy en cuenta y tener muy claro, porque no, porque en este caso la mujer como actor dominado históricamente, pues aún no ha logrado las grandes victorias en el ámbito laboral. Aún queda mucho por qué luchar para las mujeres. Y si está ahí si está viendo este video nuestra compañera Telmita, dijera Oscar, pues con este dato invitarla a mejorar cada día en su formación, porque una mujer educada no tan fácilmente va a ser dominada. Bueno, por otro lado, les va a presentar el tema de los sectores económicos y me parece muy interesante porque justo este tema también de los sectores económicos lo abordamos con mis estudiantes en la primera semana del curso de productividad y desarrollo y pues ahí solo se nos mencionaban tres sectores, el sector primario, secundario y terciario, los cuales le detalló el libro, así que no profundizo en ellos, pero en este documento, en el libro de Ciencias Sociales, ya les habla del sector cuaternario. Y el sector cuaternario incluye investigación, desarrollo, información, tecnología
y otras áreas que se refieren al ámbito puramente del desarrollo académico o de la investigación, tanto académica como la investigación con fines de mejora industrial o productiva, sí, sobre todo productiva. Y es bien interesante porque verán ustedes, en la gráfica que les presento, elaborada por Clark y Fourastier, no sé si así se pronuncia el apellido, pero hago el esfuerzo. Ellos presentan una gráfica según el tiempo y el empleo. Y uno de los principales sectores en surgir, según ellos, es el sector primario. Pero como ustedes pueden ver en la línea azul, el sector primario en cuanto a la cantidad de empleo que genera se ha venido reduciendo. Y eso lo pueden apreciar muy bien en el caso de Estados Unidos, que es un gran productor de maíz, pero ya todo es industrial, pues. Ya nada que tu proceso de siembra y que nos llevamos a toda la familia para sembrar y un proceso muy manual, muy pues auténtico al final de cuentas, pero con un bajo nivel de productividad. Entonces ustedes pueden ver cómo esto a nivel mundial viene con un descenso en la cantidad de empleos que genera, mientras el sector industrial, que es el sector secundario o sector industrial, que es el segundo en surgir, pues muestra una tendencia crecimiento, pero luego llega un punto donde viene en declive. ¿Y esto a qué se debe? A la automatización del proceso productivo. Justo en mi tesis yo había abordado este tema porque los bajos salarios en los países están asociados con baja productividad. Y eso ya no le atrae a las empresas, ya no buscan salarios bajos, buscan productividad en la fuerza laboral. Pero, desafortunadamente, cuando no lo encuentran, lo único que hacen entonces ha sido sustituir el proceso de manual y humano por un proceso más industrial, más robotizado, pues. Entonces, eso ha significado la reducción de empleos que genera el sector secundario. El sector terciario ya es otro, es en la línea de tiempo, ya es el tercero, perdón por la redundancia, en surgir, pero con un alza en la cantidad de empleos que genera. Y como ahí está contemplado el sector servicios, el comercio sobre todo, pues es el que está en crecimiento. Y ustedes, pues por lo que hemos conversado, donde se encuentran laboralmente es en el sector terciario, en el ámbito de comercio o servicios. Y por último pueden ver cómo el sector cuaternario ya es el último en surgir y lleva un alza al crecimiento y eso es bueno. Eso es bueno para un país que ha alcanzado el desarrollo, que ha mejorado su inversión en capital humano, que era lo que discutíamos en el video anterior. Y entonces cuando usted ha invertido en su capital humano, cuando su capital humano ya no solo está hecho para producir en una fábrica, sino que ya también puede producir conocimiento para implementar innovaciones dentro de una fábrica, para prestar servicios profesionales, para generar investigaciones sociales con un análisis crítico, con un pensamiento crítico, pues eso permite que crezca el sector cuaternario. Pero mientras no crezca el sector cuaternario, pues, pero mientras no mejore la inversión en capital humano, pues no va a crecer el sector cuaternario. En cuanto a la semana 11, el tema va a ser el nuevo mundo contemporáneo. Y ahí nos va a hablar de la globalización, de que es un proceso de interacción e integración entre las gentes, las empresas y los gobiernos. Y la verdad que esta definición es muy imprecisa. No comparto del todo esta definición porque mm, es muy dudoso lo de la integración. Interacción sí e integración no. Y más porque también el texto nos va a decir que es un proceso en donde se liberaliza, pues.
la economía es tan libre que permite el flujo de capitales, de mercancías y, ¿por qué no?, del capital humano. El problema es que vean ustedes la situación de lo que pasa entre la relación Estados Unidos-Guatemala. Relación solo social, no vayamos a lo político. Y cómo en el imaginario social, para empezar, en el imaginario social de los estadounidenses, para empezar, todos son mexicanos, pues, o sea, no hay diferencia entre centroamericanos y mexicanos, todos son mexicanos. Y ya escuchaban ustedes al que en su momento fue candidato a la presidencia y hoy presidente de Estados Unidos, que decía pues que todos los que llegaban eran violadores y que las mujeres mexicanas eran unas feas y barbudas. Entonces ese tipo de comentarios no demuestran ese tipo de integración. Y al final las empresas sí se unen, sí, y porque son los que abanderan este proceso, más que los gobiernos. El problema entonces es que los gobiernos hacen o actúan en función de esos intereses económicos o comerciales. Y pues esto significa que no funciona esto en el sentido ideal. Las cosas no funcionan en el sentido ideal porque los gobiernos no se han integrado todos. No todos se comprenden de la misma manera y no todos se llevan bien, pues. Y ustedes lo pueden ver, siendo Cuba tan cercano a Estados Unidos, tienen una relación muy antagónica. O lo mismo sucede entre Colombia, Brasil y su vecino Venezuela, pues. O sea, esos países no se llevan bien. Incluso Guatemala, en términos de su política exterior, no se lleva bien con Venezuela, no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ese tipo de cosas demuestran que no estamos bien integrados. Y sobre todo en términos de personas, de las gentes. No estamos permitiendo, el discurso sí es a la integración, pero en términos prácticos ustedes pueden ver cómo se les trata a los guatemaltecos o centroamericanos y mexicanos en Estados Unidos. O cómo incluso se trata a los salvadoreños y hondureños acá en Guatemala. Y esas cosas no se dicen. Pero bueno, de ahí tenemos el rol de las economías dependientes. Y es que resulta que en este aparato de la globalización no todos tienen los mismos derechos, no todos van a actuar de la misma manera, no todos están en iguales condiciones de negociación. Entonces, por ejemplo, Guatemala no la pueden comparar ustedes con Estados Unidos porque no son actores con un poder igual. Y sus empresas tampoco lo son, pues. Entonces usted ve una economía guatemalteca muy fundamentada en las remesas, muy fundamentada en el sector agrícola, en el sector primario, mientras que Estados Unidos muy desarrollado en su sector terciario, en su sector secundario y en su sector cuaternario. Y estos sectores lo que significan es agregarle valor a lo que se genera en el sector primario. Y si usted le agrega valor, significa generar más riqueza para un país. O sea, no es lo mismo que usted eh, cultive café a que ya lo mande procesado y todo ya preparado, empacado y listo para venderse en los supermercados. Ustedes saben que eso no sucede así. Entonces, acá están mis buenos paisanos de San Marcos produciendo una buena calidad de café, pero al final los terminan vendiendo tiendas internacionales como Starbucks. Entonces ellos se encargan de empacarlo, de venderlo, de imprimirle su marca empresarial y a venderlos bajo esa forma. Entonces, ese tipo de cosas demuestran que no todos juegan el mismo rol y que las economías dependientes desafortunadamente no están en una posición de negociación o de iguales con los otros actores. Bueno, por último, tenemos temas que afectan a esa subglobalización y que no es que afecten a la globalización, sino que la globalización misma los genera. Es por eso que no estoy muy de acuerdo con lo que dice el libro, pero yo siempre, no creo que con ustedes no tanto, sino con los jóvenes de primero básico sí lo he platicado. Una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es mi análisis, y por eso me gusta compartirles mi análisis. En los temas que afectan a la globalización está el terrorismo, y es un tema del mucho de lo que hay que hablar, pero no voy a profundizar en ello.
Están los conflictos étnicos y eso es bien interesante porque no los vemos, son muy sutiles muchas veces, pero existen. Y en Guatemala es muy grave, pero en términos de mundiales, el tipo de persona ideal es de belleza. Solo veamos en el término de belleza, el tipo de modelo ideal es el occidental. El rubio, delgado, fuerte, ojos verdes. Y el tipo de belleza de alguien gordito, chaparrito, morenito, no pinta nada bueno. Entonces, pero ¿cómo se manifiestan estos conflictos étnicos? Bueno, cuando empezamos a discriminar por algunas cuestiones de pertenencia cultural. Y justo nuevamente nos vamos a remitir a Estados Unidos y su presidente, que es el máximo referente en este tipo de discriminación eh, étnica. Ya se los mencionaba anteriormente, cómo él se refiere a los mexicanos y pues esto lo termina él enviando o replicando este discurso para todos los centroamericanos. Y hay conflictos étnicos que se observan con mayor detalle, con mayor profundidad en Medio Oriente, en Irán, Irak, Israel, en todos estos lugares donde la pertenencia sunita o chiita tiene muchas implicaciones. Pero insisto, no puedo profundizar en todos estos temas porque son bien complejos. Y las guerras, ¿verdad? Y los máximos referentes es la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pero yo quería compartirles algo, una enseñanza que me dieron a mí cuando estaba estudiando. Y es que en realidad el nombre correcto no deben de ser guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino que deben ser guerras interimperialistas. Porque en realidad no todos pelearon en esas guerras. Sí, todos se vieron involucrados, pero no todos tenían parte y no todos salieron beneficiados cuando terminaron estas guerras. En el mapa que les presento pueden ustedes observar quiénes eran las partes en conflicto. Está Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco-Otomano que estaban en alianza. Y estaba Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso en otra alianza. Aquí falta también Italia. Italia me imagino que no la presenta porque Italia fue muy beligerante en ambas guerras. Italia cambia de posición de un momento a otro. Pero lo que quiero comentarles es que la Primera Guerra Mundial también se le conoce como la caída de las águilas, porque ustedes pueden observar ese mapa y ahí, por ejemplo, Alemania no aparece en el mapa de Alemania, pues se extiende a lo que hoy es Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y no, perdón, es Letonia, Lituania y Estonia. Y en el mapa de Austria-Hungría, ustedes de hecho googleen Austria-Hungría y busquen dónde está, pero en realidad hoy ya no existe el imperio austrohúngaro, sino que existe, fue escindido, y no solo en Austria y Hungría, sino que de ahí salieron muchos más países, en la República Checa y Eslovaquia, y así pueden ver ustedes también como la caída del Imperio Turco-Otomano, que era uno de los más antiguos dentro de la guerra, y el Imperio Ruso, que el Imperio Ruso no fue tanto que, bueno, sí se fragmentó en el mapa que pueden ver ustedes ahí, es una extensión bárbara, pero el Imperio Ruso, aparte de fragmentarse, más fue el cambio a convertirse en una república. Eh, pero bueno, eso es cuestión de guerras y las pandemias, epidemias. Y la verdad que la lectura es como tan novedosa o tan oportuna, sería la palabra correcta, tan oportuna, porque eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Quién, ¿Quiénes fueron los actores que se encargaron de propagar esa pandemia y llevarla a todos lados? Los agentes viajeros, las personas que viajaron en avión. Ustedes no escucharon que las personas que se contagiaron fue porque viajaron desde China hacia Guatemala en camioneta.
obviamente que no, sino que fueron personas que viajaron primero de China a Europa, luego de Europa a Guatemala, vía aérea. Ese gran tráfico de mercancías, de personas, en el marco de la globalización permite que este tipo de pandemias de virus se propaguen tan fácilmente y generen pandemias. Y hoy vemos cómo el mundo está afectado por esto, pero ojo, nadie comenta nada, nadie dice nada porque en el imaginario social, terminando esto, usted puede volver a Europa, los europeos pueden volver a viajar a Oriente y así sucesivamente. O sea, nadie quiere decir por qué deberíamos de cambiar nuestros patrones de viaje o mejorar los sistemas sanitarios. La verdad, usted es que Guatemala sí es muy pésima en eso. Yo me recuerdo cuando entré, cuando viajé a Panamá, en Panamá uno tiene que llevar pues constancias de vacunas contra la fiebre amarilla. A otros países se les piden más tipos que demuestren más de otras vacunas, que posean otras vacunas. Y en Guatemala usted entra y sale y aquí no pasa nada, pues. Entonces, esos son graves problemas que tienen nuestras economías, nuestros países, y que debería no solo de prestárseles atención ahora por el coronavirus, sino que desde siempre se les debió haber prestado atención y que pasado el auge que tiene el coronavirus por los medios de comunicación, pasado ese auge, deberían de continuar los sistemas de sanitario en su máxima alerta y atención a todo, pues. Pero bueno, hasta ahí lo poco que les puedo decir, la verdad que me encantaría profundizar en el análisis, pero no disponemos de ese tiempo, no quiero robarles mucho tiempo. Comentarles que, una pequeña capsulita, el texto también les dice que el sistema hoy pasó de bipolar a unipolar, y de hecho no, para la teoría, para las relaciones internacionales, ya en los análisis más contemporáneos, ya no estamos en un sistema unipolar, estamos en un sistema multipolar. Y ven ustedes cómo son de influyentes Rusia, China, Estados Unidos, Europa. O sea, aquí ya no es un actor el importante. Y China representa un sistema económico que no es el que pregona Estados Unidos. Tampoco es el que ellos mismos pregonan, porque ellos de comunistas no tienen nada, pero son formas de administrar la economía muy particulares. Y al final todas ellas constituyen el capitalismo que hoy conocemos, el capitalismo mundial en su forma de globalización. Bueno, ahora sí termino, solo haciéndoles una aclaración. En la semana 10, en la actividad número 3, les pide hacer una actividad, eh, bueno, no apunté aquí qué actividad es, pero me imagino que es de salir y hacer algo en las calles o algo así, porque quiero pedirles que no lo hagan, la actividad 3 no la hagan, sino que vamos a ampliar la actividad 2. ¿Qué les pido entonces? Les pido que hagan un análisis de la situación laboral de las mujeres. Ese análisis va a entrar como sustitución de la actividad 3. No quiero que salgan a la calle ni que se expongan. Así que por favor van a elaborar un análisis de la situación laboral de las mujeres en Guatemala. En la semana 11 pues no cambia nada, las actividades son un mapa conceptual, un ensayo. Yo creo que ya se les compartió un video que yo elaboré, que me pidieron que elaborara sobre cómo trabajar el ensayo. Entonces no solo que les sirva para el tema del coronavirus, sino para este tema del ensayo que les piden en esta semana número 11. Para mí es un gusto compartir con ustedes, seguimos siempre conversando, voy a seguir enviándoles estos análisis para que ustedes continúen elaborándolos. Así que muchas gracias compañeros, les deseo una buena jornada en donde sea que se encuentren, en el momento en que se encuentren viendo este video. Muchos éxitos.